Bienvenidos, amados hermanos. Vamos a estar estudiando y meditando en la palabra de Dios. Les voy a invitar a que abran sus Biblias ahí en Hebreos capítulo 10. Hoy estamos comenzando, como les había dicho hace ratito, la serie Él tiene el mundo en sus manos. El título del sermón de hoy es No hay nada nuevo. La realidad es eso, que el mundo, la incertidumbre en el mundo no es nada nuevo. La verdad que el mundo está lleno de incertidumbres y de muchas veces de desesperanza, de situaciones difíciles, pero en los tiempos inciertos, hermanos, Dios siempre sigue siendo el mismo. Dios no lo es. Dios no es incierto. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios tiene el mundo en sus manos y eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Esa canción me gusta, es una canción de niños, Él tiene el mundo en sus manos, pero es una realidad. La verdad que es una realidad que nosotros tenemos que entender, hacer nuestra y asimilar que estamos en las manos de Dios y que Dios tiene el control. Hermanos, nuevamente la incertidumbre no es nada nuevo, pero Dios siempre sigue siendo el mismo. Quiero llevarlos un poco en la palabra de Dios. Hoy vamos a estar viendo la mayoría de los textos, o si no es que todos, creo. Los textos los vamos a ver en la versión de la versión Reina Valera del 60. Y quiero que ustedes vayan ahí a Eclesiastés, uno de los hombres más sabios del mundo, Salomón, o si no es el más sabio de todos. Salomón escribe Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 al 10, y me gusta esto porque es una realidad. Él dice en el capítulo 1, versículos 9 al 10, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Dice otra vez, lo mismo que se hará. Y luego dice, y nada hay nuevo debajo del sol. Hermanos, lo que nosotros estemos viviendo ya se ha vivido anteriormente. No es la primera vez que hay pandemias, no es la primera vez que hay que hacer cuarentenas. No, ya lo predicamos anteriormente. Noé estuvo en una cuarentena con su familia. Luego dice el versículo 10, me dice, ¿hay algo que se puede decir? He aquí, esto es nuevo. Hermanos, inclusive a lo mejor el mensaje que les estoy predicando es un mensaje que ya se ha predicado anteriormente. Es decir, no hay nada nuevo, dice, y fue en los siglos que ya fue, perdón, en los siglos que nos han precedido. Hermanos, esta es una realidad. Nosotros como iglesia, lo que estamos viviendo, yo estoy seguro que ya lo ha vivido la iglesia anteriormente a lo largo de la historia, la iglesia universal. Y nosotros como Iglesia Universal estamos viviendo cosas que yo sé que sigue Dios estando en todo el control y el mundo sigue estando en sus manos. El problema, hermanos, es que la iglesia cristiana aquí en Norteamérica, pues más que nada aquí en Estados Unidos y Canadá, donde nosotros estamos, sufre de más o menos unos 300 años, 350 años de dominio y prosperidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con dominio es que la mayor parte de la historia de la iglesia o del cristianismo en los Estados Unidos y Canadá, pues ser cristiano ha sido visto como algo normal. De hecho, puede ser hasta visto como algo nuevo. No sufrimos por ser cristianos. Y culturalmente incluso hasta puede ser aceptable, incluso hasta beneficioso. Ustedes saben que la historia aquí en Quebec fue dominada por o sea, la historia, vemos que la iglesia estuvo bien centrada, bien sembrada, la iglesia católica, y fueron los que dominaron. Los católicos se denominan cristianos. Ahora, decir que eres cristiano aquí en Quebec no es algo nuevo ni algo que nunca ha pasado como algo malo. Ahora, lo que quiero decir con prosperidad, hermanos, es que el cristianismo generalmente ha resultado en que las personas aquí en Estados Unidos y Canadá, aquí donde nosotros vivimos, las personas solo vean el ser cristiano como algo como que nos va a ir bien, como prosperidad. De hecho, hay muchas personas que predican que ser cristiano, y si te va mal, entonces estás en pecado. Y eso es como una teología de la prosperidad, y cuando la Biblia no nos enseña eso. Ahora, lo que quiero decir nuevamente con sufrimiento, es que esta mentalidad de que ser cristiano y que al ser cristiano te va a ir bien, al que ser cristiano todo va a estar bien, que Dios, como muchos, como dicen, todas las cosas nos ayudan a bien, como citan Romanos, fuera de contexto 8:28, no quiere decir que no vamos a tener problemas, no quiere decir que no vamos a enfrentar dificultades. Entonces, esta mentalidad se ha arraigado tan profundamente en nosotros como una mentalidad que no es bíblica, es decir, una mentalidad de que este es nuestro hogar.
que aquí es donde vivimos, que esta es nuestra era y que este es nuestro país y aquí es donde nosotros vamos a vivir para siempre, pero no es cierto. Nosotros lo único que estamos haciendo al hacernos, bueno, podría ser como una dominantes y prósperos, estamos llegando a hacernos sentir como que estamos en casa. Cuando la Biblia nos enseña que este no es nuestro hogar, que esta no es nuestra ciudadanía, que nuestra ciudadanía está allá en los cielos, de donde veremos a Cristo regresar de entre las nubes, a nuestro Señor Jesús. Entonces hemos desarrollado esta suposición profundamente arraigada en que las cosas nos tienen que salir bien. Bueno, eso es lo que en general se ha hecho en el cristianismo aquí en Occidente, que un cristiano le tiene que ir bien. Y esto, pues, esto, hermanos, nos ha hecho salir del cristianismo que vemos en el Nuevo Testamento, en cierto sentido. No es que nosotros estemos mal o que como iglesia, luz y verdad, pero en cierto sentido, o la iglesia aquí en Norteamérica, que ha visto suceder, o estar más bien dicho, en una tierra de riqueza, una tierra donde hay salud y prosperidad cristiana y una facilidad y una vitalidad, y todo eso lo apuntamos como que ese es el éxito, como que a eso es lo que tenemos que nosotros llegar, estar bien como cristianos. Pero hermanos, déjenme decirles, este libro, esta palabra, este libro no está lleno de mensajes de bienestar, no está lleno de cuentos o historias que terminan como las historias de los cuentos de hadas, ¿verdad? Que colorín colorado y este cuento se ha acabado, o que todos vivieron felices para siempre. Hermanos, aquí vemos historias difíciles, no vemos historias para un mundo en el que no vivimos. Estas son historias reales, hermanos. Aquí encontramos a un Dios activo, actuando tan directamente en la vida de sus siervos, en la vida de los que lo siguen en tiempos de incertidumbre. Vemos, por ejemplo, a José el soñador, José el hijo de Jacob, escuchar a sus propios hermanos, él en una cisterna, en un pozo, dice la Biblia, escuchar a sus hermanos debatir entre si lo iban a matar o lo iban a vender como un esclavo. Y dices, wow, o sea, sus propios hermanos estaban pensando y no sabían si matarlo o venderlo. Acabaron vendiéndolo como esclavo. Fue después esclavo en la casa de Potifar, ahí en Egipto. Y luego nuevamente sufrió ahí pues una acusación falsa en su contra, fue a la cárcel, y lo vemos con tantos y tantos problemas, y la Biblia dice que el Señor estaba con él, que Dios estaba con él, y dices, ¿y cómo vemos que estaba con él? Al final nosotros sabemos la historia de José, que Dios lo restableció y lo llevó con un propósito. Pero por ejemplo también vemos al rey David, al rey David teniendo el problema de que una mañana se levanta con un rumor de que uno de sus hijos, Absalón, ha levantado un ejército para ir en contra de él y derrocarlo como rey. Digo, yo sé que a veces los papás y los hijos no se llevan bien, ¿verdad? O se llevan mal, pero no al punto de que levantes un ejército para derrocar a tu padre. Entonces, vemos dificultades. E incluso el hijo de David, Absalón, terminó siendo asesinado por uno del ejército de David, y eso es difícil. Vemos a una madre que sale asustada con su bebé de su casa y lo envuelve en trapos, ¿verdad? En mantas, y lo pone en una canasta y lo avienta en el río también, prefiriendo tomarse esos chances o ese chance con los cocodrilos en el río Jordán, que dejarlo en casa para que lo vinieran a matar los soldados egipcios, perdón. Y esa es la historia de Moisés. Moisés, que también después tuvo que pasar 40 años en el desierto. Vemos, años después también vemos a otra madre que sale de su casa porque se hizo con su bebé recién nacido, se hizo una ley decretada por el rey Herodes para matar a todos los niños menores de 2 años. Y esta madre regresa a Egipto. Estamos hablando de María. Y como les digo, hay tantas y tantas historias. Incluso Pablo nos enseña que dice él que oró 3 veces para que Dios le quitara una llaga, un aguijón que tenía en su carne, y Dios le contesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces vemos que esta palabra, este libro nos enseña que Dios está activo en un mundo donde hay problemas. Dios está trabajando en sus
seguidores, en sus siervos, en un mundo tan real como el de nosotros. No es un cuento de hadas, no es un cuento de todos vivieron felices para siempre. Entonces, en este lugar, en este libro, hermanos, vemos, es el lugar perfecto para venir en tiempos de incertidumbre, porque como dice la Biblia ahí en Eclesiastés, no hay nada nuevo, no hay nada que haya sido que no vamos a ver, que no hemos visto. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentan la incertidumbre, y esto es lo mejor, que descubren que Dios no solamente no está ausente, hermanos, sino que está cumpliendo su voluntad y sus propósitos en este mundo y en la vida de sus seres queridos, en la vida de sus seguidores. Ahora, se nos recuerda aquí que Dios todavía tiene el mundo en sus manos, y eso me encanta, porque tenemos el desafío de confiar en Dios en tiempos de dificultad, en tiempos de circunstancias difíciles, de ir y encontrarlo, buscar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y buscar a nuestro Dios a través de nuestra relación con Él. Quiero llevarlos nuevamente ahí a Hebreos, para que vamos a comenzar leyendo ahora Hebreos capítulos 10, versículos 32 al 39. Es el texto principal y es el texto que vamos a estar meditando hoy en esta tarde, en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice ahí en Hebreos 10, del 32 al 39, en la versión Reina Valera del 60, dice: pero traed a la memoria, otra vez le está diciendo, recuerden, o sea, esto que estamos viendo, eso ya pasó, dice, los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Se dan cuenta? Después de ser iluminados, ahorita les voy a explicar bien eso, sostuvieron combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza en quien tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice el versículo 35, dice, 37, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocedéis, no agradará a mi alma. Porque nosotros, no somos de los que retroceden para rendición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Me encanta esto que estamos leyendo, porque en este texto, hermanos, nos llama, la enseñanza que estamos teniendo hoy, en esta mañana, es que nos llama la Biblia a quitarnos ese deseo del cristianismo que busca su propia comodidad. Ese deseo o esa tendencia que se ha vivido aquí en el occidente por tantos años, ya son siglos, de que tenemos que estar bien, que nosotros a no salir de nuestra área de confort, que tenemos que estar tranquilos, y esa adicción al entretenimiento que se ha vivido por tantos años, de que queremos, mucha gente busca una iglesia donde se suplan sus necesidades, donde esté al gusto de ellos, prácticamente es casi al gusto del cliente, y pues hermanos, espero que esto que vamos a estar estudiando haga una obra en nuestras vidas, haga algo en nuestros corazones, porque el problema es que nosotros hemos desarrollado una forma de cristianismo para apoyar esta expectativa que está arraigada de ser aceptados, de ser consolados, de prosperidad. Hermanos, no es un llamado a eso, nos está haciendo un llamado a sufrir como extranjeros. De hecho, la semana pasada, no sé si recuerdan ustedes, el pastor nos enseñaba que a Abraham también se les dijo a salir de tu tierra y de tu parentela. Nosotros no somos de este mundo, Dios nos ha llamado a ser luz. Ahorita vamos a aprender un poquito más de eso, pero no somos de este mundo, nosotros no somos de este país tampoco, somos extranjeros, y tenemos un llamado no digamos esto, no tanto a ser prósperos y a ser un ciudadano respetado, sino a poner el nombre de Dios en alto. Eso es lo que nosotros somos llamados. Ahora quiero que regresemos un poco al versículo 32, porque dice ahí, la primera parte es después de ser iluminados, de haber sido iluminados. Quiero que entendamos eso, qué significa después de ser iluminados. El texto
claramente es una referencia a la conversión después de haber sido iluminados. El escritor de Hebreos, porque no sabemos si fue Pablo, no dice nombre, ¿verdad? Quiere enseñarnos y enfatizar que ser cristianos significa que Dios ha iluminado nuestras vidas. Escuchen, porque ahora sí vamos a ver a Pablo un poco en la Biblia, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. Vayan por favor allá a 2 de Corintios 4, 6, porque nos enseña lo siguiente. Escuchen lo que dice, qué es lo que enseña Pablo. 4, versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, estamos hablando de un Dios creador. Ahora dice en el mismo versículo, que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones escuchen, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ahora, hermanos, la faz, el rostro de nuestro Señor Jesucristo está iluminando nuestras vidas al aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Entonces, estamos iluminados, hemos sido iluminados en el sentido de que vemos la gloria de Dios y la realidad de Cristo más claramente, hermanos. La luz se enciende en nosotros ahora. Pero luego en el Nuevo Testamento habla de convertirnos en cristianos, que significa que no solamente es ser cristianos para el bien de nosotros y para la prosperidad de nosotros, sino para que nosotros también seamos luces, para que nosotros también iluminemos, hermanos, un mundo torcido y un mundo perverso, un mundo en el que necesita escuchar y ver el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y necesita ver gente cristiana que está dispuesta a ir más allá para hacer el bien por las demás personas. Y escuchen lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 15, porque aquí estaba Pablo también enseñando que Jesús, este es uno de mis versículos favoritos, capítulo 2, del 5 al 11, donde habla de nuestro Señor Jesús, que dice que también haya en nosotros el mismo sentir, el cual hubo en nuestro Señor Jesucristo, quien siendo igual a Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló haciéndose en forma de hombre, y estando en esa forma de hombre, dice que Él se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora luego dice nosotros que tenemos que imitar eso, también tenemos que hacer eso. Me encanta lo que dice el versículo 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, nosotros nos vemos simplemente no vemos simplemente la luz de la gloria de Dios con más claridad, sino que tenemos que comenzar a reflejar. Y eso es lo que estaba pasando con los cristianos ahí en el libro de Hebreos. Fueron iluminados y en el tiempo de incertidumbre, en el tiempo de dificultad, comenzaron a reflejar la luz de Dios a través de sus vidas. Es decir, que Dios brilla en nosotros y nosotros brillamos en el mundo. Por eso es que somos luz y somos verdad. Así se llama nuestra iglesia. Entonces, hermanos, otra vez nosotros tenemos que buscar a Dios para que Dios brille en nosotros y nosotros comencemos a brillar en el mundo. Entonces, tomamos Hebreos 10:32 para señalar dos cosas. Escuchen, dos cosas que tenemos que entender y sacar de estas escrituras. Estos cristianos, hablando de los cristianos de los que está escribiendo Hebreos, habían llegado a ver la luz del Evangelio de la gloria de Dios como la verdadera infinitamente valiosa palabra de Dios, y luego comenzaron a brillar en el mundo como testigos de esta verdad y de este valor. Entonces, la experiencia los liberó del mundo, y la segunda, hermanos, los hizo destacar en el mundo. Entonces, ellos experimentaron a Dios y luego empezaron a brillar. Otra vez, la experiencia los liberó del mundo, y a través de eso, la segunda cosa que aprendemos es que empezaron a brillar en el mundo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que esto que estamos viviendo no es algo que no se ha visto, no es nada nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol, dice Eclesiastés, pero algo que también tenemos que entender es que en este tiempo de dificultad, como cristianos, como hijos de Dios y seguidores de Jesús, nosotros también estamos llamados a hacer luz
en medio de las tinieblas, a predicar un mensaje de esperanza y a comunicar que Dios sigue estando en control y Dios sigue teniendo todo el mundo en sus manos. Y el resultado, hermanos, bueno, ¿cuál fue el resultado de ellos? Dice el versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Es natural, hermanos, que en el mundo, que cuando el mundo ve el brillo de la verdad del evangelio de nosotros, hermanos, muchas veces el amor de Dios a través de nosotros no es bien recibido, al contrario, es hasta odiado. Y en otras palabras, algunos están iluminados por tu brillo, pero otros pueden estar indignados por tu brillo. Pero no importa lo que pase, tú tienes que seguir predicando. Entonces, en los primeros días del cristianismo, en el cristianismo del primer siglo, después de que los cristianos hebreos comenzaron a ver la gloria de Cristo y a brillar con la gloria de Cristo, también comenzaron a sufrir por Cristo. Y muchas veces es lo que vamos a hacer nosotros. Hermanos, a veces estoy escuchando gente pensar y hablar de que, bueno, esto es lo del nuevo orden mundial y todo esto va a ir en contra de Dios y en contra del cristianismo. Ahora, a eso se refería el cristianismo. Hermanos, este mundo está bajo pecado y obviamente no va a recibir a Cristo como su Señor hasta que Él venga con todo su poder y gloria. Pero nosotros tenemos que recibir a Cristo, y el cristianismo significa recibir a Cristo y recibir sufrimiento. Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser seguidor de mí o es mi seguidor, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, va a sufrir y sígame. Ahora, es evidente, hermanos, que ellos pasaron cosas o dijeron cosas e hicieron cosas que no eran políticamente correctas en esos días, o el resultado fue que algunos de ellos fueron arrestados, ahorita lo vamos a ver más en los siguientes versículos, y otros se metieron en problemas porque defendieron a los que fueron arrestados. En estos tiempos, hermanos, de incertidumbre, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer como cristianos? En estos tiempos de sufrimiento, nosotros tenemos que ser luz en las tinieblas. Y tenemos que, aunque no haya gente que nos va a reprochar predicar el evangelio y compartir el evangelio a través de redes sociales, a través de estos medios, que ahora se está haciendo más que nunca antes en la historia, se está predicando el evangelio de Cristo a través del internet, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, a través de todas estas redes sociales. Va a haber gente que no va a estar contentos, e incluso puede llegar el día en que empiecen a perseguirnos por predicar el evangelio, hermanos, pero el evangelio tiene que seguir siendo predicado. Nosotros tenemos que seguir haciéndolo. De hecho, la semana pasada estuvimos celebrando nuestros 37 años y estuvimos celebrando pues con nuestros invitados especiales. El domingo estuvimos escuchando la predicación del pastor Toby Jr. allá en El Salvador, y una de los comentarios, una hermana me habló que ella compartió el servicio y lo compartió en su página, y empezaron a hacerle comentarios, y me decía que una persona, ¿verdad? Se empezó a decir malas palabras y a decir que mejor se pusieran a trabajar, y empezó a decir un montón de cosas de lo que estábamos compartiendo. Hermanos, la gente cuando ve la luz de Dios a través de nosotros, muchos la van a recibir, pero muchos se van a indignar. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio. Cuando nosotros somos iluminados para hacer luz en medio de las tinieblas. Tenemos que seguir adelante. Ahora, el número 2, quiero que veamos la forma en que ellos sufrieron. ¿Por qué? Porque por una parte, dice en el versículo 33, escuchen, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo. O sea, muchos de ellos sufrieron en los coliseos romanos, en el circo romano, donde los metían a ser pues despedazados por animales salvajes, ¿verdad? O a ser sacrificados y masacrados. Y luego dice, y por otra parte llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y de los despojos, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos, hubo dos formas en que estos primeros cristianos sufrieron. Una es que ellos mismos fueron arrestados. Nosotros no estamos arrestados, pero estamos sufriendo también un tiempo de encierro. Estamos encerrados aquí, estamos en casita, a lo mejor ustedes están también ahí en su casita, encerrados,
Y ellos estuvieron encarcelados. Y otra de la que estos cristianos sufrieron es que estaban dispuestos a compartir su sufrimiento mostrando su compasión. Me encanta esa palabra porque la palabra que compadeciste es en el original la palabra sympatheo. De ahí viene de hecho la palabra simpatía. O sea, simpatizaron con los problemas de otro, se compadecieron, simpatizaron, empezaron a conmiserarse. Entonces, esta simpatía les costó mucho, hermanos, porque sus propias propiedades fueron confiscadas. Y fíjense lo que dice el versículo 34, se los voy a leer para que lo veamos. Porque de los presos también os compadecisteis, esa es la palabra sympatheo, o sea, de ahí viene la palabra, como decía, simpatía. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis, pero no sufrieron con lástima ni con arrepentimiento, dice, con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos, la escena aquí es bien evidente. Es que algunos de ellos fueron encarcelados, otros tuvieron que decidir si mostraban su solidaridad con los hermanos que estaban siendo arrestados, y cuando hicieron esto, les saquearon sus propiedades, les quitaron lo que tenían, quizás quemaron sus casas, les rompieron las ventanas y les robaron los muebles, no sé. Otros tal vez puede referirse que tuvieron algunas multas, ¿verdad? Pero sea lo que sea, ellos mostraron simpatía con sus hermanos y hermanas que sufrieron el costo de sus posesiones. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, hermanos? No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos sufriendo, siempre podemos estar orando. Y eso es lo que estamos haciendo. Esta semana es semana de ayuno y oración. Compadecernos por nuestros hermanos, compadecernos por los que están pasando por dificultades. Nosotros como iglesia, quiero compartir esto, y esto es algo bien importante, algo bien, pues es de nosotros, ¿verdad? Como iglesia hemos estado ayudando en estos tiempos también a algunos hermanos que han tenido dificultades. Se han dado ofrendas de amor, se han llevado tarjetas de regalo para comprar comida, incluso pues hemos estado ayudando físicamente a hermanos que han estado padeciendo dificultades durante el tiempo de cuarentena, durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque nos compadecemos, nos estamos pasando. De hecho, la palabra me encanta porque simplemente significa, en el castellano es simpatía, pero significa tener compasión de alguien que está siendo afectado similarmente. Tal vez, y escuchen esto, hermanos, porque hay hermanos de nuestra iglesia que algunos de sus familiares han sido ya contagiados por el coronavirus, el COVID-19. Y hermanos, tenemos que compadecernos, porque muchas veces lo vemos a la distancia, pero no lo sentimos hasta que ataca a uno de nuestros seres queridos o ataca a uno de nuestros hermanos. Hermanos, estemos orando, estemos compadeciéndonos, hermanos. Y hermanos, hay gente que está quedando sin trabajo, hay otros que están quedando a medio tiempo, hay gente que tal vez están, pues como les digo, sus familiares están contagiando. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo? Pues tenemos que compadecernos, tenemos que ayudar, tenemos que solidarizarnos, tenemos que demostrar nuestro amor cristiano unos por otros. Y tal vez, a lo mejor es uno de mis hermanos, tal vez después pueda ser yo, inclusive, no sé, pero sabemos esto, que, que somos un cuerpo, que somos una iglesia, que somos una familia y que estamos viendo los unos por los otros, que nos amamos y nos cuidamos. ¿Y saben por qué? Me encanta porque el versículo 34, la segunda parte dice, sabiendo que tenemos en nosotros una mejor y perdurable herencia de los cielos. No importa si llegamos a perder todo aquí en la tierra, no importa si perdemos el empleo, no importa, hermanos, no importa si perdemos la salud, hermanos, en el cielo tenemos una mejor y una perdurable, permanente herencia allá en los cielos, hermanos. Y me encanta porque, en otras palabras, en ese entonces y ahorita se necesita coraje para poder dejar que la luz brille, la luz de Cristo brille ante un mundo que necesita verla. Tal vez que no quiere verla, pero necesita verla. Hermanos, no hay nada nuevo. Hermanos, este mundo necesita la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y otra forma de decirlo es que requiere un gran valor, una gran separación de las posesiones que has acumulado aquí en el mundo para poder mostrar la luz de Cristo a través de tu vida. Ahora, creo que puedo decir con toda confianza que este texto y el resto del Nuevo Testamento, que ser cristiano significa estar dispuesto y listo para dejar todo, para que vaya, para hacerlo, a dejarlo todo para el bien
del Evangelio y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabemos que Él tiene el mundo en sus manos. Él sigue teniendo el control y no importa, de todos modos le damos gracias a Dios porque tenemos una mejor y perdurable herencia en Cristo. ¿Y de dónde viene esta libertad, hermanos? Otra vez, hermanos, ¿de dónde viene esta tranquilidad de que todo lo que está pasando aquí, hermanos, yo sé que nos afecta emocionalmente, a lo mejor sentimentalmente, incluso hasta físicamente, pero tenemos una esperanza. Estamos tranquilos porque sabemos nuevamente que Él tiene el mundo en sus manos. Estamos tranquilos porque sabemos que Él está en control. Y sabemos que la respuesta, hermanos, que se trata es de apreciar la recompensa que viene del cielo, la recompensa de la vida eterna. Y este es el otro aspecto de estar iluminados, hermanos. Sus ojos de estos cristianos se abrieron para ver la gloria de Dios y el valor de su recompensa. Hermanos, aquí está una de las claves para luchar contra una idiosincrasia, una idea de un cristianismo anémico que se ha vivido aquí en Norteamérica, en el occidente, por muchos años. Nosotros no estamos en casa en este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Pero como cristianos, hermanos, nosotros tenemos que vivir como extranjeros y forasteros y demostrar que Dios y nuestra herencia, nuestra vida, está ya en los cielos con Él. Hermanos, ellos aceptaron con alegría, dice, con gozo la confiscación de sus bienes. Y yo creo que esto le da un nuevo significado a la palabra del Antiguo Testamento, ahí en Nehemías 8:10, que dice que el gozo del Señor su fortaleza es. Y eso es para nosotros lo mismo, hermanos. Nuestro gozo no es nuestras posesiones, nuestro gozo no es la salud, nuestro gozo... No, hermanos, eso son cosas secundarias. Nuestro gozo y nuestra fortaleza es el Señor. El gozo del Señor, su fortaleza es. Ahora, escuchen, porque quiero terminar con esto. Me encanta estas partes, versículos 35 al 39. Y me encanta porque esto es la palabra de Dios para nosotros. Si quieren un mensaje para sus vidas, este es el mensaje de Dios para nosotros. Versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Esa confianza, hermano, es esa fe, como dice en el siguiente capítulo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No perdáis esa confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, escuchen, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Acuérdense, tal vez nosotros no vamos a ver esa promesa, pero habiendo hecho la voluntad de Dios, vamos a obtener la promesa, tal vez no aquí, como les decía la vez pasada, sino allá en el cielo donde está Cristo. Pero me encanta el versículo 37, dice, porque aún un poquito, y aquí empieza a citar a Habacuc, dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Sabemos que Cristo está cerca. Y siempre se ha dicho desde el principio que Cristo está cerca, y si Cristo está cerca, nosotros sabemos que está cerca, pero el justo, me encanta lo que nos dice el versículo 38, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, esa es una realidad. Esté cerca el Señor más ahorita que antes, o tal vez no tanto como antes, nosotros tenemos que seguir viviendo por fe. Y dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y me encanta, hermanos, porque esto es para nosotros, luz y verdad. Hermanos, iglesia, esto es para nosotros, pero nosotros no somos de los que retroceden. Amén, gloria a Dios por eso, porque como iglesia nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, hermanos. Las cosas que todos quieren encontrar, hermanos, no están en este mundo. No están en este mundo. Todo el mundo quiere encontrar una mejor y perdurable herencia, una mejor vida, lo que todos quieren es tener la mejor felicidad posible y tener la mayor felicidad posible. Esto es lo que todo el mundo busca, lo mejor y lo mayor posible, la felicidad, el gozo, la tranquilidad, el placer. Pero hermanos, aquí nos está enseñando la palabra de Dios que eso solamente se puede encontrar en la presencia de Dios. Dice que que nosotros sabemos que tenemos en Cristo, en Dios, una mejor y perdurable, permanente herencia en Él. Hermanos, ellos tenían una mejor y permanente posesión en Cristo, en su vida eterna. Y la posesión que tenían era un lugar al lado de Dios, allá en la gloria en los cielos. Hermanos, dice la Biblia que en tu presencia hay plenitud de gozo. Y eso es lo que tenemos nosotros como cristianos, una mejor y permanente herencia en Cristo, porque en su presencia
hay plenitud de gozo. Y eso lo vamos a disfrutar toda una eternidad, hermanos. Todo lo que estamos pasando, todo lo que estemos sufriendo y todo lo que estemos viviendo, eso es un poquito de tiempo, dice ahí el versículo. Es un tantito porque no tardará, pero nosotros, habiendo hecho la voluntad de Dios, vamos a disfrutar la promesa. Entonces, seamos valientes. Vamos a ser valientes. Y si vamos a ser valientes y si vamos a vivir para que el valor del evangelio, para que el valor de la palabra de Dios sea manifestado, sea predicado y sea compartido, si vamos a tomar los mismos riesgos que los primeros cristianos tomaron por Cristo, hermanos, tenemos que enfocar toda nuestra atención en el valor del cielo y en nuestra vida futura, como dice ahí en Colosenses, que veamos las cosas de arriba, en el cielo donde está Cristo y no las de abajo aquí en la tierra. Que como dicen en Filipenses también, que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es amable, todo lo de buen nombre, en eso pensad. Hermanos, tenemos que pensar tanto como el mundo intenta que nos enfoquemos en el aquí y ahora, nosotros tenemos que enfocarnos en el futuro, en Cristo Jesús y en nuestra vida eterna. A eso es lo que Dios nos está llamando en estos días, hermanos. Que haya una verdadera iluminación y que seamos una verdadera luz en un mundo en tinieblas. Una luz del evangelio que hay entre nosotros, que estamos llamados a predicar la luz de Cristo y la verdad del evangelio de nosotros. Y podemos saber que tenemos una mejor y permanente posesión, una mejor y permanente herencia en Cristo Jesús. Recuerden, hermanos, cuando la vida es incierta, Dios no lo es. No hay nada nuevo debajo del sol. Dios sigue teniendo el mundo en sus manos. Vamos a orar. Padre, te damos la honra y la gloria a ti, Señor, por esta palabra y por lo que aprendemos de ella. Gracias, Señor, porque sabemos que tu luz ha resplandecido en nuestras vidas para ver la gloria de la faz de nuestro Señor Jesucristo y para que nosotros también podamos ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a compadecernos, a ser simpatizantes de los sufrimientos de nuestros hermanos y de las personas que están en dificultades y que de una manera práctica podamos ser pues también bendecirlos, ayudar. Oramos por nuestros hermanos que están pasando por dificultades, por las familias de nuestros hermanos que están también siendo afectados por este coronavirus, Señor, en cualquier manera, tal vez han haber perdido empleo, a lo mejor algunos de ellos están infectados o están ya con el virus en sus cuerpos. Señor, te ruego que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, que cuide sus corazones y sus pensamientos, Padre. Te ruego que tú les ayudes y nos ayudes a tener confianza en que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y sabemos que tú sigues teniendo el mundo en tus manos. Tú tienes el mundo en tus manos, confiamos en ti, Señor, y queremos ser también una luz en medio de las tinieblas y un faro donde la gente pueda llegar a encontrar esa paz que solamente se puede encontrar en ti, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos seguidores de Jesús y a ser verdaderos reflejos de esa luz. Gracias una vez más. Nos ponemos en tus manos, danos ese valor, ese coraje de seguir predicando tu evangelio y de hacer las cosas de una manera práctica en amor por nuestro prójimo. Te damos la honra y la gloria a ti por todo lo que estamos haciendo y por todo lo que podemos vivir y todo lo que se está haciendo en nuestras vidas, porque tú tienes el control. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.